Para tener un erizo de tierra, lo primero que necesitamos es una casa. Las características de esta deben ser: 1. Caja de plástico grande, de preferencia de 60 centímetros de largo o más, y hacerle ventanas fuera del alcance de las crías para que no se escapen. Una jaula o un acuario, con algún cierre de vidrio, malla o rejilla, dejando siempre una parte abierta para su ventilación. Si es una rejilla tiene que ser rígida, firme y asegurada para que ellos no la puedan levantar y arrancarse. Ya sea una caja, jaula o acuario, deben estar adaptados para ellos para que no dañen sus patitas ni sus uñas y lo más importante no se arranquen. Si es una jaula, debes tener cuidado con la separación de los barrotes, podrían meter sus cabecitas y quedar atrapados, lo que en algunos casos puede ser fatal. Por eso es más recomendable usar cajas plásticas o acuarios. Colocar un poco de papel reciclado es otra alternativa para que se acostumbre y haga sus necesidades. También algún juguete que no tenga fibras que enreden sus pies, tales como pelotas u otros que no presenten algún riesgo para el erizo. Los erizos son muy activos, les encanta trepar, correr y subir sobre todo lo que pillen. Se recomienda 1 metro cuadrado o más de espacio para que caminen y corran libremente sin estresarse. También es recomendable colocarle una rueda para erizo que cumpla con los requisitos de tamaño, ya que son de gran tamaño y una de hámster no les serviría. Su bebedero, pote para agua y recipiente de comida debe ser pesado, de preferencia de greda o porcelana, y estar al menos a 1 centímetro más de altura de la base o suelo, porque el erizo lo ensucia rápidamente. Es recomendable fijarlos a alguna pared de la caja u acuario ya que suelen voltearlos. Dentro de la casa deben hacer un nido, su cama, para que duerma calientito, se puede forrar con un pedazo de tela gruesa o polar, una caja de zapatos por ejemplo, y dejar adentro un pedazo pequeño de esta misma tela para que se tape. Les encanta cubrirse. Es importante evitar que sienta frío. Si está en el interior de tu casa, puede perfectamente estar a esa temperatura y evitar las corrientes de aire. En caso de que el lugar no tenga buena calefacción, tendremos que preocuparnos de colocar un calefactor o algo que tempere el ambiente ya que no son animales que soporten bajas temperaturas. El nido. ¿Cómo hacer la cama o el nido de mi erizo? Existen muchas maneras simples y baratas de hacerla. Para eso se necesitan materiales que se encuentran en cualquier casa, como una caja de zapatos o plumavid por ejemplo, una tela gruesa como polar, etc. Para hacer el nido o casa, se puede comprar una casita de juguete en las tiendas de juguetes de segunda mano o ferias libres y forrarla por dentro con varias capas de polar por los lados y el techo, quitándole la parte de abajo para colocarla directamente sobre el sustrato. Recomendaciones. Mientras más polar se le coloque, más calientito se mantendrá el erizo. No se necesita dinero para comprar una casa, solo imaginación, materiales corrientes y un poco de tiempo. Lo importante es usar materiales que no dañen a nuestros erizos. Usar telas que no se deshilachen, como por ejemplo el polar que además de ser muy suave y cálida, no tiene hilos que puedan herir a nuestras mascotas. Lo mejor es eliminar el piso de la casita porque a ellos les encanta estar en contacto y enterrados en el sustrato. Existen diferentes tipos de sustratos que se utilizan para cubrir el suelo del terrario y el nido de los erizos. Algunos de ellos no son adecuados y otros sí. Todos tienen sus pros y sus contras y algunos muy masivos resultan ser los menos recomendables. A continuación se presentan las alternativas y sus beneficios y problemas. Viruta. Muchos dueños y vendedores de mascotas prefieren la viruta o pellets de madera para lecho por una variedad de razones, siendo uno de los sustratos más utilizados a nivel mundial. Entre las ventajas de los sustratos derivados de maderas están su precio, ya que es mucho más económica que otros sustratos, posee un insecticida y bactericida natural, la cual inhibe la aparición de varios parásitos tanto externos como internos, aunque favorece la aparición de otros. La resina y otros químicos de la madera, al ser aromáticos, inhiben los olores propios del animal. Todas estas ventajas hacen de la viruta una opción tentadora para utilizar como lecho en terrarios de pequeños animales, siendo un producto que es vendido preenvasado en todos los pet shops. La mayoría de la viruta usada como sustrato proviene de pino y cedro. Sin embargo, todas estas propiedades naturales no necesariamente significan que sean seguras para quien está en contacto con ellas.
La mayoría tiene contraindicaciones respecto a daños en el tracto respiratorio, puesto que una prolongada exposición a ellas puede causar enfermedades respiratorias crónicas, y algunos estudios asocian la exposición al polvo producido por la madera y algunos aserrínes a ciertos tumores orales. Los estudios de las toxinas de la madera hechos tanto en humanos como en animales de laboratorio, describen el efecto de la exposición crónica en humanos, por ello se debe considerar que el efecto en mamíferos pequeños como los erizos es mucho más severo, especialmente si ellos se encuentran en un contacto directo continuo con madera y derivados de ellas. Los humanos poseen un sentido del olfato infinitamente más pobre que otros mamíferos, por lo que su sensibilidad a sustancias químicas también es mucho menor. Productos derivados de la madera del cedro. En el cedro el primer agente irritante es el ácido plicático, el cual es contenido en altas concentraciones, y que causa o aumenta los síntomas del asma, rinitis o conjuntivitis en los mamíferos. El daño es progresivo. Productos derivados de la madera de pino. En el pino el químico irritante primario es el ácido abiético, el cual está relacionado a alergias y síntomas similares al ácido plicático. Estos ácidos producen ciertos cambios patológicos consistentes con reacciones alérgicas e inflamatorias, sin embargo se desconoce el mecanismo que produce que estos ácidos induzcan a estos efectos. Entre los efectos físicos producidos por estos ácidos se encuentran la destrucción, descamación y o desprendimiento de las células epiteliales alveolares, epiteliales traqueales y epiteliales bronquiales. Se ha observado además en erizos y otros pequeños animales que algunas hembras que se han expuesto a estas sustancias en forma prolongada han presentado en sus camadas algunas crías con deficiencias o malformaciones. El estudio de los efectos tóxicos de las maderas de pino y cedro fue realizado en la Universidad de North Carolina por Jeff Johnston, candidato a doctorado en epidemiología. Aunque el estudio se ha centrado en las maderas de pino y cedro, es posible encontrar otras sustancias de la familia de los ácidos resinosos en otras maderas. Papel prensado reciclado. La tendencia mundial a eliminar los sustratos en base a maderas, ha llevado a las diferentes compañías fabricantes de productos para mascotas a desarrollar alternativas. Una de las que se ha vuelto más popular es el sustrato de papel reciclado prensado. Una de las mayores ventajas que posee este sustrato es su duración, dado que absorbe bastante bien la orina y se seca muy rápido, impidiendo que la humedad se mantenga prolongadamente. Es muy bueno para utilizar en la letrina o en gran parte del terrario, sin embargo no es un buen lecho para la madriguera, esto porque no es un material blando, y probablemente le resulte sumamente incómodo al erizo a la hora de dormir en él. Dado que no contiene pequeñas partículas y es casi completamente libre de polvo, es uno de los sustratos más sanos para el sistema respiratorio del erizo. Además, aunque no son blandos, no poseen partes rugosas ni que puedan causar algún daño al erizo, por lo que aunque no sea cómodo para dormir, si quiere enterrarse o jugar en él no correrá ningún riesgo de sufrir traumatismos o cortes. Una de las principales reticencias que se pueden generar sobre el lecho de papel prensado reciclado es eso mismo, el ser reciclado. Dado que la principal fuente de papel reciclado es el papel periódico, se puede llegar a deducir que la tinta que estos contienen es tóxica. La defensa que se hace de este es que actualmente las tintas utilizadas para la impresión de periódicos están libres de agentes tóxicos y que al momento de fabricar el pellet se realiza un proceso que elimina casi la totalidad de químicos tóxicos que puede contener el papel. Sin embargo, para realizar estos procesos se utilizan otros productos químicos. No existen estudios que contraindiquen el uso del papel prensado como sustrato para animales pequeños, por lo que a pesar de las posibles razones por las que puede no utilizarse sigue siendo el sustrato más recomendado para utilizar con animales pequeños. Arena sanitaria. La arena sanitaria también es un sustrato muy utilizado para la letrina de los erizos, sin embargo no es para nada recomendable. Este tipo de sustrato suelta un polvillo muy fino, el cual se va acumulando en los pulmones del erizo, lo que a largo plazo puede resultar fatal. Las pequeñas piedrecitas pueden producir pequeños cortes en las patitas del erizo, por lo que muchos dueños han reportado el encontrar pequeñas manchas de sangre en el piso del terrario y no se explican de dónde vienen. Otro de los problemas de estas pequeñas piedritas en el caso de los machos, se pueden adherir a sus genitales provocándoles irritación y heridas.
Recientemente han salido al mercado arenas sintéticas, estas eliminan dos grandes problemas de la arena sanitaria común, el polvo, por lo que se elimina el riesgo para el erizo de aspirarlo, y la adherencia, por lo que las pequeñas piedritas no se pegan a la piel de erizo. Otro de los grandes problemas que se elimina con esta arena sintética es la irregularidad de sus partículas, eliminando el riesgo de pequeños cortes en la piel de las patas del erizo. Sin embargo, no se ha estudiado la reacción que puede tener el erizo a este producto si llegase a ingerirlo, por lo que se corre un riesgo con él en este sentido, ya que no existen pruebas de toxicidad en animales pequeños. Polar. El polar es la opción más utilizada para colocar en el nido, sin embargo el dueño del erizo que utiliza polar en su madriguera debe tener la constancia de revisar durante el aseo diario si este está húmedo o no. A pesar de ser un muy buen mantenedor del calor, también es muy buen mantenedor de la humedad, por lo que si el erizo orina en él o da vuelta agua sobre él, este permanecerá por mucho tiempo húmedo, pudiendo provocar enfriamiento al erizo, con las consiguientes consecuencias que esto puede producir. Sin embargo, este problema es simple de solucionar, los pocillos de agua y la letrina no deben quedar cerca de los lugares del terrario donde se encuentre el polar, y hacer una inspección diaria para verificar si el polar ha sido mojado o no para cambiarlo inmediatamente. Es recomendable contar con varias mudas de polar, ya que hay que cambiarlo y lavarlo constantemente para evitar suciedad e infecciones producidas por la ya mencionada humedad o por deposiciones o restos de comida que el erizo pueda llevar a su madriguera. Otro de los cuidados que se debe tener con la tela polar es el de las pelusas, a pesar de que lo que hace a esta tela mejor que otras para los erizos es que no produce hilachas, algunos erizos tienden a rascarla, produciendo pelusas que pueden introducirse a la boca obstruyendo el tracto respiratorio. Viruta de papel. Una opción similar a la viruta de madera es la viruta de papel. ¿Cuáles son las ventajas? Es barata, puede hacerse en casa y puede utilizarse para reciclar los papeles inservibles que hay en casa. La viruta de papel son tiras o pedazos pequeños de papel producidos, ya sea en una picadora de papel o cortados a mano. Una de las principales precauciones que se debe tener con este material es el de suavizar los bordes de los pedacitos. Como es bien sabido, el papel es un elemento filoso, un corte por papel puede ser bastante doloroso y agudo, por lo que para evitar esta situación con el erizo se pueden suavizar los bordes, ya sea arrugando el papel muchas veces o, de una forma más efectiva, rasgando el papel con la mano provocando bordes irregulares y suaves. Dependiendo del papel que se utilice, este puede ser muy absorbente. Lo importante es considerar diferentes características del papel que pueden hacer la diferencia entre un elemento tóxico o no para el erizo. El papel no debe contener tinta, de preferencia el papel reciclado, papel craft o papel blanco. De no contarse con ninguno de estos y utilizar papel periódico, por ejemplo, se deben evitar los sectores con fotografías. La alta concentración de tinta en las imágenes puede producir que al erizo lamer o morderlo sufra alguna intoxicación que puede variar desde leve a grave, dependiendo de la cantidad de tinta ingerida. Los papeles de colores varios no son recomendables, puesto que la humedad los lleva a botar la tinta con la que fueron teñidos. Cuando el papel es muy duro como el cartín o la cartulina tampoco es recomendable, no porque sean peligrosos, sino porque son menos cómodos para el erizo. La viruta de papel se utiliza de la misma forma que la viruta normal, teniendo un costo mucho menor y eliminando los agentes químicos producida por esta. Sin embargo, la falta de esos agentes químicos genera la incapacidad del papel para eliminar olores, por lo que el aseo debe realizarse con mayor frecuencia y de forma más profunda. Toalla y otras telas. La toalla y otras telas similares, o que producen hilachas en los bordes si no se encuentran cosidas para evitarlo, o pelusas en gran cantidad, no son recomendables en absoluto para los erizos. Los erizos gustan de rascar y morder, por lo que las telas como la toalla van haciendo hilachas, las cuales terminan enredándose en las pequeñas patitas del erizo, causando ciertos traumatismos que pueden resultar sumamente graves en las extremidades, llegando en algunos casos a la amputación. Muchas telas producen este tipo de hilacha, sobre todo en los bordes. Para evitar que éstas se deshilachen, lo que se hace es hacer un pequeño dobladillo en el borde y coserlo. Sin embargo, las costuras a la vista tampoco son recomendables cuando se trata de erizos. Es por este motivo que los productos textiles diseñados para ellos tienen todas sus costuras ocultas.
Las telas que tienen un alto contenido de pelusa o pelo, como las telas utilizadas para hacer peluches por ejemplo, tampoco son las ideales, ya que al rascar los erizos van soltando esa pelusa, la cual pueden tragar causándoles obstrucción en las vías respiratorias, indigestión si llegasen al estómago o también enredándose en sus patitas. Aunque no existe ninguna tela que sea 100% libre de hilachas y pelusas al mismo tiempo, hay que buscar siempre aquellas que no generen mucha pelusa y que estén 100% libres de deshilacharse. Es necesario temperar el baño, y tratar de hacer el baño agradable para él, dejarlo caminar en el agua y si trata de salir tomarlo y regresarlo. Se le puede bañar en el lavamanos, con agua tibia, si el agua está muy fría puede causar problemas respiratorios al erizo y si está muy caliente, quemarlo, y tener a mano la toalla, el champú de guagua antialérgico y el secador de pelo. El agua no debe sobrepasar la altura de su cabeza, lo ideal es que moje el vientre, y se debe mojar evitando tirarle mucha agua a su carita. Después de ponerle el champú, se le pasa una escobilla de dientes suave por sus púas con cuidado y se le deja mover en el agua, no debiera perder púas, si está sana. Si le gusta el erizo jugará en el agua, un tiempo apropiado para ello es alrededor de 5 minutos, más o menos, luego al sacarlo se envuelve en una toalla gruesa para que estile más rápido y se le debe secar con secador de pelo para evitar que quede humedad entre las púas y en el vientre para que no se resfríe. Una vez seco el erizo, se puede colocar nuevamente en su casa, la cual debe ser limpiada previamente para evitar que el erizo vuelva a ensuciarse rápidamente, y se le provee de comida y agua fresca y limpia. Es importante que luego de un baño el lugar en donde se deja el erizo esté temperado, la temperatura es un factor muy importante sobre todo después de que el erizo ha sido expuesto a la humedad.